Muy buenas a todos. Vamos a ver una clase que considero que es muy interesante, muy importante y creo que va a ayudar bastante. Vamos a ver sobre los efectos secundarios, pero sobre todo los efectos secundarios irreversibles y que muchos desconocéis. Vamos a ver qué efectos secundarios son, en qué consisten y cómo podemos evitarlos, reducirlos en la medida de lo posible. Hay mucha gente que no quiere que se hable del tema de anabólicos. Hay que preguntarse por qué. ¿Para qué no los usa la gente? La gente ya está usando anabólicos. Lo que hay que hacer es hablar, dejar las cosas claras y ver cosas como estas, cosas reales. ¿Cuáles son los efectos secundarios reales? ¿Cuándo van a pasar? ¿Por qué pasan? ¿Por qué vías se dan? ¿Cómo protegerse de esos efectos secundarios? Eso es lo que hay que hacer, tratar el tema. Muchas de las personas que no quieren que se hablen de anabólicos, luego hablan de sustancias y hablan de cantidades de forma muy irresponsable. No, es que la gente está usando 1,5 gramos, es que la gente no para nunca. Es que la gente usa 2 gramos. No hay gente usando 2 gramos. Muy poca gente está usando 2 gramos. Eso lo único que hace es que la percepción de alguien que no entiende piense que medio gramo es muy poco. No quieres que hablen de anabólicos, pero cuando criticas porque la gente usa mucho y tú dices que usan 1,5 gramos, no hay ningún problema. Lo mismo si mostramos preparaciones de profesionales que usan 2 gramos, 2,5 gramos. Muy poca gente hace eso y quien lo hace no dura demasiado. Los efectos secundarios son inevitables. Se pueden reducir, pero no eliminar. Ahora sí, vamos a empezar enseguida con esta masterclass sobre los efectos secundarios en hombres, en mujeres, los efectos secundarios, digamos, transitorios, estéticos, los que a la mayoría os preocupan y que realmente no tienen ninguna importancia, y los efectos secundarios irreversibles, acumulativos y graves. Y ya digo, agradecido de que estéis aquí conmigo, vamos a pasar un buen rato y sobre todo vamos a aprender. Vamos a empezar hablando de la toxicidad de los esteroides anabólicos. Vamos a explorar la relación entre las dosis y la toxicidad que se da o el daño que producen estos agentes anabólicos, que básicamente son los andrógenos, todos los andrógenos. La testosterona y absolutamente todos los anabólicos son los que más toxicidad tienen, los que más daño producen en distintos órganos y en distintos tejidos. Agentes como la insulina o la hormona del crecimiento, realmente usados bien y a bajas dosis, no son tan tóxicos como los anabólicos. Los anabólicos es lo peor que hay. Y mucha gente se asusta por el tema de la insulina. La insulina lleva usándose en la práctica médica durante décadas. Un insulino dependiente, alguien que utiliza insulina, sabe utilizarla, no tiene problemas. Sin embargo, los anabólicos sí, sabes utilizarlos, utilizas más y terminas con problemas. Como digo, vamos a ver la toxicidad de los anabólicos. Lo primero que veremos son los efectos secundarios que estamos acostumbrados a ver. Serían, por ejemplo, efectos secundarios a nivel estético. ¿Qué serían, por ejemplo, en mujeres? La barrita que veáis rosa, estos son efectos secundarios en chicas, y la barrita que veis azul son efectos secundarios en chicos. Estos efectos secundarios en los chicos son reversibles, pero lamentablemente en las chicas no son reversibles. Las chicas estos efectos secundarios los sufren de forma acumulativa. ¿Qué significa esto? Que una chica puede hacer un ciclo de oxandrolona y no tener ningún efecto secundario, pero esa dosis acumulativa sí que tiene un impacto en su sistema, en sus tejidos. Y conforme se vayan acumulando las dosis, va a continuar aumentando el impacto. Es decir, es acumulativo. En los hombres pasa exactamente igual. Alguien hace un ciclo de 8 semanas, tiene un impacto en sus órganos, en sus tejidos, y tras un tiempo, aunque haya pasado tiempo, si hace otro ciclo, ese impacto se va sumando. Distintos grados de toxicidad a nivel de órganos y tejidos que ahora luego veremos. Tenemos aquí un efecto secundario únicamente de chicas, que sería el aumento del clítoris. Estos son los problemas de usar andrógenos. Una chica tiene otras opciones. En la Biblia de la farmacología en mujeres lo comento, hay muchas opciones. Tiene opciones de insulina, de hormona del crecimiento, de clenbuterol, de SARS. Tienen muchas opciones antes que usar andrógenos. Y una vez se decide usar andrógenos anabólicos, dosis más bajas, no importa si es mayormente anabólico o androgénico el esteroide que use, va a causar virilización. La única manera de evitarlo es usar dosis bajas y tampoco se evita, simplemente se retrasa. Un hombre pierde salud cuando usa andrógenos a dosis altas, una mujer viriliza cuando usa andrógenos. Punto. No hay más. A partir de ahí se pueden minimizar esos efectos, no se pueden eliminar por completo. ¿Qué hay que hacer? Utilizar dosis bajas y aprovechar al máximo cada vez que se usen anabólicos. El acné también por partes iguales en hombres y en mujeres. El cambio de voz únicamente en mujeres, vemos únicamente la barrita azul. La menstruación irregular, evidentemente, únicamente en mujeres. Las mujeres parecen retener más líquidos, más edema. Cambios de humor igualmente por hombres y por mujeres. Dolor post-inyección por hombres y por mujeres. Pérdida de cabello por hombres y también por mujeres. Una mujer es de los últimos efectos secundarios que tiene, la pérdida de cabello. Antes de que esto suceda ya ha tenido cambios en su sistema, ya ha tenido cambios en su voz, ya ha tenido cambios en el clítoris, a no ser que tenga una predisposición para la pérdida de cabello. La pérdida de cabello ya es un síntoma claro. El problema de una mujer es que cuando tiene estos efectos secundarios se nota que usa anabólicos y se nota que está virilizando. Un hombre no. Un hombre puede estar perfectamente saludable, tú puedes verlo perfectamente saludable y puede estar fuerte, puede estar musculoso, puede estar atlético, puede estar bien y por dentro estar totalmente reventado y al borde del fallo renal. Sin embargo, una mujer cuando
habla vas a ver que ya cambia un poco la voz, vas a ver que el rostro empieza a hacer diferente, vas a ver que puede tener alopecia androgenética de patrón masculino, vas a ver una serie de cosas que la van a notar muy fácilmente, van a notar el uso y el abuso. Mientras que en un hombre, pues lo único que vas a ver es un tío cachas, pero que a lo mejor por dentro no está bien. Eso suele pasar. Vemos que el insomnio también es un efecto secundario tanto para ellos como para ellas, la presión arterial alta, los lípidos anormales, o sea, el colesterol, HDL, LDL, la ginecomastia, únicamente este es para varones, y tenemos también disfunción sexual. Las mujeres pueden aumentar el apetito o perderlo y los hombres pues prácticamente igual. Las estrías se da más en los hombres porque son los que más suelen crecer de repente, ¿no? La atrofia testicular evidentemente en hombres y tenemos un pequeño porcentaje que son sin efectos secundarios. Esto es simplemente que no han tenido efectos secundarios porque no los han detectado, porque como comentaba hay una toxicidad a nivel de órganos y a nivel de tejidos que siempre se va a dar. Es una cuestión de dosis y de tiempo. No es lo mismo fumarse 2 cigarros al día que 2 paquetes. O sea, hay toxicidad, pero tampoco es una cosa demasiado alarmante, a no ser que estemos mucho tiempo o con dosis altas. Veo que tengo preguntas, no os preocupéis, luego las vamos a aclarar. Ahora tenemos que continuar avanzando con esta clase, ¿vale? Necesitamos ver exactamente qué es lo que sucede. ¿Qué es esta toxicidad de la que estamos hablando? Ahora hemos visto los efectos secundarios más comunes que todos conocemos, acné, pérdida de líbido, pérdida de pelo, en fin, cosas que realmente no tienen absolutamente ninguna importancia. Vamos a ver ahora las cosas que sí que tienen importancia y las cosas de las que sí nos tendríamos que preocupar y precisamente son las cosas de las que no se habla, ¿de acuerdo? El crecimiento de la mandíbula es solo en mujeres, normalmente los cambios en rasgos faciales suelen ser solo en mujeres, aunque en hombres evidentemente un exceso de andrógenos también puede causar algún cambio. Vamos a ver la relación dosis-toxicidad. ¿Qué significa esto? Que a más dosis, mayor toxicidad. Esto está clarísimo, se ha visto en estudios, aunque evidentemente este tipo de estudios ha sido siempre en animales. No sería ético pues coger a una persona y empezarle a dar anabólicos y ver cómo a más dosis, pues más toxicidad en los distintos órganos suceden. No se ha visto en estudios, pero sí se ve en la vida real, que quien abusa de anabólicos, pues antes tiene los problemas y antes tiene alguna cardiopatía, alguna nefropatía o algún problema hepático, antes tiene algún tipo de problemas y antes tiene que descontinuar el uso o antes tiene algún evento cardiovascular adverso o cerebrovascular que lo manda al otro barrio. Abusar de esteroides es un suicidio lento, hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro que no se puede uno tomar más de 2 gramos tranquilamente durante un montón de años porque esto va a pasar factura. Como digo, se ha visto en animales estos estudios. Tengo aquí las referencias, en fin, son estudios en animales porque esto evidentemente no se puede hacer en humanos, pero sí que hay estudios en humanos de absolutamente todos los tipos de toxicidad que hay. Vemos que la toxicidad es dosis creciente, que la toxicidad es mayor cuanto mayor carga se utiliza de anabólicos y vemos que los efectos son acumulativos. ¿Veis que pone aquí efectos acumulativos? Eso significa lo que estaba hablando antes. Cuando tú haces un ciclo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tú luego haces el postciclo, tú estás bien a nivel de analíticas, está todo perfecto y tú piensas que no tienes absolutamente nada. Esto es un grave error. Todo el tiempo que tú estés en ciclo, sobre todo si son dosis altas, va a haber más daño a distintos órganos y distintos tejidos. Es decir, el daño que nos va a causar no sale en las analíticas. Si tú tienes un daño renal que se va acumulando, esto no te va a salir en analíticas, te saldrá cuando ya estés jodido, cuando tengas una nefropatía ya bien marcada. Lo mismo a nivel vascular y cardiovascular. Hay toxicidad a nivel vascular, a nivel de endotelio y a nivel también cardíaco. Esto no va a salir en analíticas. Va a salir cosas como el colesterol, ese tipo de cosas que se pueden solucionar fácil, pero ya es un principio de que estamos teniendo problemas. Voy a seguir con la clase, espero que os guste este contenido. Tengo muchas preguntas, pero no vienen con el tema, entonces no voy a contestarlas. Luego, si acaso, tendremos una ronda de preguntas en la que aclararé todas vuestras dudas. Los efectos cardiovasculares, la toxicidad a nivel cardiovascular. Hay estudios, esta vez sí que son en humanos, que demuestran que los anabólicos androgénicos, los esteroides, son cardiotóxicos y causan daño cardíaco en humanos, especialmente con el uso a largo plazo y de dosis altas. Aquí tenemos las referencias, no sé si las podréis llegar a ver en la pantalla. Están ahí en pequeñito donde pone referencias y como veis son varios los estudios que han demostrado esto. Tenemos por ejemplo el estudio de Baggis y colaboradores en que se vieron 140 levantadores de pesas masculinos de los cuales 86 eran usuarios de anabólicos a largo plazo, es decir, no paraban nunca o hacían ciclos largos y descansos cortos. Aquí lo que se vio es que estos usuarios tenían una función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo significativamente reducida y un mayor volumen de
de placa en las arterias, un mayor volumen de aterosclerosis en las arterias, en comparación con los que no usaban anabólicos. También se vio que la dosis acumulada de anabólicos a lo largo de la vida se asoció fuertemente con la carga de aterosclerosis. ¿Qué significa esto? Lo que estaba diciendo, que cuando tú usas anabólicos se está generando un daño, en este caso aterosclerosis. Puede ser rigidez de los vasos, de las arterias, pueden ser remodelaciones cardíacas. Hay que tener en cuenta que en el corazón están los miocitos. Los miocitos son las células musculares contractiles del corazón. Estas células también tienen receptores de andrógenos, exactamente igual que los músculos. Entonces, hay una serie de remodelaciones en estas células que también dan problemas. Estas células sufren una fibrosis, eso hace que la contractibilidad del corazón no sea tan buena, eso hace que haya un agrandamiento del corazón y más concretamente también del ventrículo izquierdo, aunque crece prácticamente todo. En fin, que no se puede hacer que los andrógenos vayan únicamente al tejido musculoesquelético, interactúan con muchos tejidos, uno de ellos es el corazón y esto pues con el tiempo provoca arritmias, provoca disfunción sistólica y diastólica, hipertrofia ventricular y por supuesto también aterosclerosis. Hay varios estudios, tenemos también el estudio de Abdullah y colaboradores que encontró que tanto los usuarios actuales, los que usaban anabólicos, como los que habían usado en largo plazo, o sea, gente que usaba antes pero ya no usaba, estos, los que no usaban, también tenían las cardiomiopatías biventriculares severas con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bastante reducida. Es decir, lo que estaba hablando antes, cuando tú usas anabólicos, el daño que te generas es irreversible y es gradual, depende de dosis y de tiempo. Luego veremos cómo podemos protegernos o reducir este tipo de daños. Pero hay que quedar muy claro todo esto, que es imposible. Aquí el telmisartán no te va a hacer nada. Aquí lo que te tomes para el colesterol no te va a hacer absolutamente nada. Hay que tenerlo claro, que hay daño sí o sí. Solo se pueden hacer unas cosas, que es lo que veremos después. A ver si seguimos. Toxicidad vascular y daño al sistema circulatorio. Esto también es algo que la gente desconoce. Más o menos todos sabemos que hay problemas a nivel cardíaco, pero es que también hay problemas a nivel vascular. Hay estudios en humanos que demuestran que los esteroides anabólicos causan daño en el sistema vascular y circulatorio. Esto se ha visto, por ejemplo, en el estudio de Tungesky y colaboradores, donde se vio que los usuarios de anabólicos a largo plazo presentaban una función vascular deteriorada. Es decir, habían problemas en la función vascular. Ya la sangre no corre igual, hay una rigidez en las arterias y en los vasos y esto hace que no corra bien la sangre, esto hace que sea más fácil que haya un trombo, que haya un taponamiento, y esto lo hacen los anabólicos. El endotelio, las células planas del endotelio también de alguna manera sufren una fibrosis, una rigidez. Esto hace que todo el sistema circulatorio empeore. Y al igual que con el tema cardíaco, eso es una cuestión de dosis y de tiempo. También tenemos, por ejemplo, el estudio de Alves y colaboradores que encontró que los usuarios de anabólicos tenían una actividad nerviosa simpática muscular aumentada y un flujo sanguíneo del antebrazo reducido en comparación con los no usuarios. Además, los usuarios de anabólicos presentaban una presión arterial sistólica y diastólica significativamente más alta, lo cual indica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, lo que estamos hablando, toxicidad a nivel vascular. Esto se presenta de varias maneras. Una sería la disfunción endotelial, otra la aterosclerosis, hipertensión, y esto finalmente puede acarrear trombos, terminar en alguna trombosis. Bien, tenemos toxicidad cardíaca, vascular. Vamos a seguir, que hay bastante. Impacto renal y daño en los riñones. Esto también es algo que es bien conocido. Luego hablamos, luego os contesto todas las dudas. Existen varios estudios que demuestran también, evidentemente, que los anabólicos causan insuficiencia renal. Esto se ha visto en estudios, no es algo que se ha visto en la práctica médica, sino es que se ve en estudios que causan insuficiencia renal. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Hercit y colaboradores, donde se identificó de forma clara una relación, una asociación entre el abuso de esteroides anabólicos y el desarrollo de glomerulosclerosis segmentaria focal. Es principalmente la nefropatía que más se desarrolla con el uso de andrógenos. Aquí los pacientes presentaron proteinuria significativa y deterioro de la función renal. Se vio también con biopsias que la función del glomérulo estaba muy dañada. Esto es lo que suele pasar. Veo de vez en cuando a alguien que tiene proteína en la orina y piensa que está comiendo demasiada proteína. No, lo siento mucho. Si tienes proteína en la orina, tienes daño renal. Debes cesar el uso de andrógenos y anabólicos
inmediatamente. ¿De acuerdo? Esto de recuperar el hormonal, esto es algo insignificante. Que me salga acné, que se me caiga el pelo, que me salga ginecomastia, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ¿de acuerdo? No os tiene que preocupar eso, si eso es lo que menos se tiene que preocupar uno. Esto es lo realmente importante, el daño vascular, el daño cardíaco, el daño renal. Vamos a seguir la glomerulosclerosis, principalmente focal segmentaria, es lo que más se ve con el uso de andrógenos, termina en insuficiencia renal. Esto nunca va a menos, siempre va más. Cuando hay un problema renal, siempre va más. Viene también causado por la hipertensión, que suele aumentar. Ya hay estudios, ¿vale? Que no es solamente un estudio, sino que hay varios estudios. No voy a aburriros con los estudios, pero hay bastantes. Vemos también efectos neurológicos. Esto ya he empezado a hablar, pero está demasiado claro también. Vemos aquí en las referencias que también tenemos varios estudios al respecto. Aquí, por ejemplo, vemos que efectos neurológicos, algunos son bastante claros. Dan agresividad, depresión, dependencia, cambios de humor y ansiedad, demencia, Alzheimer y deterioro cognitivo. Esto ya es por la apoptosis neural. Las células neurales se mueren por la toxicidad de los andrógenos. Es cierto que hay andrógenos que son más tóxicos que otros. Tenemos, por ejemplo, la trembolona, que es muy neurotóxica. Todos los 19-nortestosterona, como la trembolona, la trestolona, la nandrolona, estos son más neurotóxicos, pero no significa que por evitarlos ya estemos salvados de la neurotoxicidad. No funciona así la cosa. Los andrógenos, absolutamente todos son neurotóxicos a dosis suprafisiológicas. Y cuando he hablado de esto me preguntáis mucho si la TRT es neurotóxica. No, la TRT no. La TRT no va a causar el daño, la apoptosis neural. No va a matar las neuronas. Pero los excesos de andrógenos sí. Esto, como digo, también se ha visto en estudios. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Pomara y colaboradores. Aquí se revisa la neurotoxicidad de los esteroides androgénicos sintéticos y se ve que el uso no médico de anabólicos lleva o puede llevar a una neurodegeneración a través de mecanismos como el estrés oxidativo y la apoptosis, la muerte de neuronas. Como digo, hay varios estudios. Tenemos también el Basile y colaboradores que demostraron que dosis supraterapéuticas de metandinona, de dianabol, 17-alfa-alquilatado, todos los orales suelen ser también más neurotóxicos. Y especialmente el dianabol se ha visto que tiene bastante potencia tóxica para las células neuronales similares a las neuronas. Hay muchos tipos de células, unas que son similares a las neuronas eran principalmente las que se morían con el uso de dianabol. Y aquí se inducía la apoptosis. Los andrógenos inducen la apoptosis celular de células del cerebro, células neurales. ¿Qué significa esto la apoptosis? Pues que se mueren, se destruyen, se autodestruyen. La apoptosis es un mecanismo que tienen las células cuando están dañadas, pues ellas mismas se eliminan para no derivar en una célula tumoral, una célula dañina. ¿Qué es lo que sucede? Que el exceso de andrógenos hace que las células piensen que hay algún problema, no sé por qué mecanismo será, y se destruyen. ¿A qué viene esto? Pues viene a problemas neurales, o sea, problemas cognitivos, a demencia, Alzheimer en un futuro, puedes tener depresión, puedes tener dependencia, puedes tener agresividad. Estos son síntomas más directos de los andrógenos. Cambios de humor, ansiedad, problemas depresivos, que esto es algo de lo que no se habla y es un síntoma muy grave de usuarios de anabólicos. De hecho, no son pocos los culturistas que se suicidan. Lo que pasa que no te enteras, pero hay muchísima gente, tanto en hombres como mujeres, que terminan quitándose la vida. Es algo muy grave. El otro día hice un reel que decía que alguien que tenga problemas de salud o a nivel psicológico no debe acercarse a los andrógenos, a los esteroides. Es totalmente cierto. Si tú tienes un problema, que tienes algún tipo de depresión, pues lo mejor sería no acercarte a estos fármacos. Bueno, lo mejor sería siempre no acercarte, pero en esos casos, pues todavía peor. ¿Qué os está pareciendo el tema? ¿Os resulta interesante? Ponedlo en comentarios y os leeré. Quiero ver qué os está pareciendo el tema. Comentadme si sabíais todo esto, si lo intuíais, y gracias a los reels que comparto, si teníais alguna idea, comentadme algo. Excelente, interesante, de acuerdo, me encanta que os interese mucho. Perfecto. Ahí estamos. Comenta live esto para recibir el privado. Este tipo de clases es lo que vemos en el club. Aparte, evidentemente, de cómo hacer las cosas de la forma más segura posible y sobre todo, y una cosa muy, muy importante, es aprovechar. Si tú vas a usar fármacos, aparte de usarlos lo mejor posible, aprovéchalos. O sea, gana la máxima masa muscular posible. No desperdicies el uso porque el daño es acumulativo y es irreversible. Estamos hablando de daño en el endotelio, en los riñones, en el corazón, daño irreversible, que os entre en la cabeza. ¿Qué es un daño irreversible? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando utilices andrógenos anabólicos, aprovéchalos al máximo. ¿Y cómo se puede aprovechar al máximo el uso de anabólicos? Entrenando muy bien y comiendo muy bien. Hay gente que está utilizando anabólicos y no tiene un nivel bueno de entrenamiento y está desperdiciando los ciclos, no está ganando la masa muscular que debería. Incluso gente que está usando cantidades absurdas. En el club tenemos unas tablas donde explico, si tú estás usando esta cantidad
cantidad, tienes que ganar esta masa muscular en este tiempo. Y si no estás ganando eso, estás haciendo las cosas mal, estás desperdiciando los andrógenos y te estás jodiendo la salud para nada. ¿De acuerdo? Yo no estoy ni a favor ni en contra del uso de anabólicos, cada uno que haga lo que quiera. Yo lo que estoy a favor es de la información, de que se sepa todo, tanto lo bueno como lo malo, porque lo bueno ya te lo van a contar todo el mundo, ya lo vas a estar tú viendo en las redes, ya vas a estar viendo a todos los culturistas, influencers y toda la gente con sonrisas de cara a las redes, cuando usan anabólicos, lo bien que funcionan, lo grande que se pone y lo bien que están. Eso ya está ahí. Hay que entender también la parte negativa. Y como todo tiene una parte negativa, y a partir de ahí pues dependerá siempre de dosis y de tiempo. Ya voy dando pistas. ¿Cómo protegerte más? Dosis y tiempo. Y luego, por supuesto, cuando emplees, aprovecharlo. Es muy, muy importante aprovecharlo. Vamos a ver ahora otro daño que también tienen los anabólicos y no está exclusivamente de los anabólicos orales. Todos los anabólicos pueden producir daño hepático. Y hay una cosa que es muy divertida, es que todos sabemos que podemos protegernos del daño hepático utilizando TUDCA o UDCA. Por lo menos eso era lo que te han dicho, pero esto es falso. Utilizando TUDCA o UDCA solamente te protegerías de la colestasis hepática. Lo único que consigues es que los niveles de transaminasas que bajen, pero no te estás protegiendo del daño hepático, no estás protegiendo voy a decir una palabrota, no estás protegiendo nada. Estás haciendo que las transaminasas bajen. Si tú utilizas acetilcisteína, NAC, simplemente estás reduciendo el estrés oxidativo a nivel hepático también, pero tampoco estás protegiendo de absolutamente nada. El hígado trabaja con todo, lo filtra todo. O sea, no estás protegiendo nada, estás haciendo que no suban las transaminasas. Estás reduciendo una posible colestasis hepática y tú ves en las analíticas que las transaminasas están bien y ahí te confías, pero no es así, esto no funciona así. Hay casos más graves, como por ejemplo peliosis hepática. Cuando tú utilizas anabólicos orales, independientemente de cómo estén las transaminasas, los metabolitos quedan en el hígado. Los metabolitos de los anabólicos orales son muy difíciles de excretar por la orina, por las heces, por el sudor, no se van. Entonces se quedan acumulados en el hígado. Estos metabolitos evidentemente son microscópicos, pero ¿qué pasa? Que se pueden ir recubriendo de tejidos y esto al final genera nódulos. Generan nódulos y estos nódulos pueden terminar en cánceres. De hecho, es bastante probable que alguno de esos nódulos, sobre todo cuando son derivados de los anabólicos, deriven algún tipo de cáncer, algún carcinoma. Luego tenemos el tema de la pirosis hepática, que son bolsas de sangre, son tejidos que hay sangre, hay problemas ahí. De repente, uno de estos puede dañarse, puede romperse y esto equivale a directamente morir por un fallo hepático agudo. El hígado no es el órgano que lo aguanta todo. De hecho, a veces, por desgracia, pasa y está recogido incluso en la evidencia científica, en estudios con anapolón, con oximetrona. Hay varios casos, no es uno ni dos, hay varios casos en estudios que antes se usaba mucho la oximetrona, en que hay gente que muere de peliosis hepática. Estas bolsas de repente se rompen y está recogido en la evidencia. Y no solo con fármacos como la oximetrona, sino también con fármacos que se supone que no son hepatotóxicos. Por ejemplo, el Andriol, la testosterona oral, esta también se retiró del mercado en muchísimos países porque hay evidencia de que causa daño hepático y termina causando peliosis hepática, y también hay muchos casos de muerte en los estudios, que están aquí las referencias de los estudios y también están en el club cuando hablamos de la oximetrona, muestro todas las referencias de los estudios y no me invento nada, todo está en la evidencia científica. Por supuesto, cuando es algo de mi experiencia también lo explico. Esto que estoy comentando es lo que yo he visto, con 15 años asesorando atletas, lo que yo he visto que sucede cuando haces esto o haces lo otro, pero todo lo demás es siempre basado en evidencia científica, no es que invente nada. Así que sí, hay daño hepático y del cual además, como hablábamos antes, también es acumulativo. Es decir, oye, he tomado orales y se me ha puesto las transaminasas, se me han puesto muy elevadas y ahora las he bajado y ya estoy bien. No, esos orales te han dejado metabolitos que luego te pueden traer problemas. Puedes estar años sin que pase nada y a lo mejor tú tomaste orales a los 20 y a lo mejor a los 50 resulta que se han formado unos nódulos y de repente algunos de ellos pasan a ser cancerígenos o terminan en una peliosis hepática. ¿Cómo evitar eso? No tomando orales. Y ya está. Yo cuando tomaba anabólicos, cuando yo competía, incluso antes de competir, yo tomé anabólicos como 7 años, casi 8 años tomé anabólicos. Y 2 años y medio o 3 de forma continua. El resto, ciclo, postciclo, luego pasé a ciclo y TRT, luego cuando empecé a competir, ciclo continuo, siempre con analíticas perfectas, que es lo que digo, cuando tú estés tomando anabólico, lo mínimo que tienes que tener son las analíticas perfectas, eso es lo mínimo, porque daño en los distintos órganos y tejidos va a haber sí o sí. ¿Y cuánto daño? Pues dependerá de dosis, de tiempo, luego hay más factores que luego veremos, que indican pues la cantidad de que puedes tener, evidentemente
evidentemente factores genéticos, pero principalmente es dosis y tiempo. Así que el tiempo que vayas a utilizar farmacología, aprovéchala al máximo. Yo en 2 años y medio gané 30 kilos. Pasé de competir con 90 kilos a 120 kilos. Nunca usé más de 2 gramos. Principalmente usaba testosterona y pivolar. Esto para los curiosos, aunque lo he explicado muchas veces en el club. Y está en mis protocolos, tanto de insulina, lo que hacía con la hormona, absolutamente todo está en el club. Lo que hacía yo y lo que hacía con mis atletas, que todos obtenían muy buenos resultados. Hemos visto que la hepatotoxicidad es algo que está ahí. La mejor manera, no tomar orales. De hecho, como iba a decir, yo fue lo primero que retiré, el tema de los orales, pero muy rápidamente me di cuenta, a ver, yo pensé, voy a utilizar anabólicos por bastante tiempo. Sé que los orales son tóxicos, me estropean más el colesterol, encima son hepatotóxicos. ¿Para qué usarlos? Si yo no tengo prisa, ¿para qué quiero ganar en un Kickstarter 20 orales? ¿Para qué quiero eso? Ahora, otra cosa es, si solamente vas a hacer un ciclo, pues bueno, eso es una cosa. Tú, si quieres usar un oral, pues bueno, no es lo más idóneo, es mejor otras opciones, pero ya no es tan sangrante. Pero alguien que utiliza de continuo, o el típico que utiliza orales porque no quiere pincharse, no tomes nada porque te estás jodiendo más de lo que deberías todavía a la salud. Vamos a continuar. Luego voy a responder las preguntas. Creo que voy a quitar esta pantalla por aquí porque veo muchísimas preguntas. Luego las responderé. No quiero ahora despistarme. Prefiero daros todo el valor que pueda, aportar todo lo máximo posible. Yo digo que mi filosofía, mi objetivo es ese, aportar todo lo que pueda, enseñar tanto lo bueno como lo malo, ver los problemas, afrontarlos, ver qué podemos hacer para minimizar los daños. La gente va a usar anabólicos, da igual que sean dañinos que no lo sean, la gente va a seguir usando anabólicos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de protegerse lo máximo posible. Esto pasa por distintas vías, por aprovecharlos al máximo, por usar lo mínimo posible, por acortar el periodo de uso. ¿Qué significa acortar el periodo de uso? Yo gané en 2 años y medio 30 kilos magros. Pasé de competir en 90 kilos a 120 kilos. ¿Tú quieres más de 120 kilos en competición? ¿Quieres más de 120 kilos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué objetivos tienes? Quiero 100 kilos seco. Vale, ves a por ellos. Cuando lo consigas, ponte en TRT. Ya tienes tu objetivo. Eso es alguien inteligente. Eso es alguien que consigue su objetivo, no se termina de matar. O alguien no inteligente o que no está pensando bien. Es que desde dentro se ve muy diferente. Yo estoy fuera. Yo hablo como exusuario. Hablo como esculturista. Alguien que está usando no te va a decir, ni siquiera le va a gustar lo que estoy diciendo, porque ellos siempre lo van a minimizar. Van a decir, no, pero es que es peor fumar o es peor beber. Tú eres un consumidor, lo siento mucho, tú eres un consumidor, estás dentro, no ves lo que hay, no ves la realidad, lo ves con tus ojos, lo ves con tu entorno. Mi amigo consume, el otro también, en el gimnasio todo mi grupo consume, yo solo me pongo 1 gramo, el otro se pone 2, aquel se pone 3. No creo que haya gente poniéndose tanto, salvo profesionales. No quiero caer en el de que 3 gramos, eso me parece una locura, me parece una estupidez, me parece un suicidio en cámara lenta. No frivolicemos con los gramos. Eso es un tema que tratamos también en el club. ¿Qué cantidades? ¿Qué cantidades son demasiado? Cantidades que ya son absurdas y no tienen ningún sentido. ¿De acuerdo? Lo único que consiguen es destrozarte antes. Sí es cierto que si tú consumes más cantidad de anabólico, un ciclo con una carga más grande, sí que estás como más hinchado, pero eso no es músculo real. Estás hinchado porque consumes más cantidad de anabólico. Cuando lo dejes te vas a deshinchar como un globo. Además ese hinchazón es retención, es una sobreactivación del sistema energético sin aldosterona, es un edema, tiene ningún sentido tomar más de lo que puedes asimilar y lo que puedes conseguir. Bien, vamos a conseguir. También hay hematotoxicidad. Ya hay estudios que demuestran que los esteroides anabólicos son hematotóxicos en humanos. Todos estos estudios, las referencias que veis aquí, no sé si se verán, a lo mejor ahora se ven mejor, las referencias que veis aquí son estudios en humanos, que no es algo que se haya visto en animales. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Rosca y colaboradores, donde revisa el uso de andrógenos en lo que es la actividad plaquetaria y su potencial trombogénico. Aquí administran anabólicos a dosis suprafisiológicas y comprueban que los anabólicos en dosis altas inducen una mayor actividad plaquetaria y una mayor eritropoiesis. Hay mayor creación de glóbulos rojos, hay una mayor actividad plaquetaria y esto evidentemente es el caldo de cultivo perfecto para trombos, para que haya un trombo y tengamos un problema grave. Esto no avisa, ¿vale? Las analíticas están bien, pero va subiendo el hematocrito, va subiendo los glóbulos rojos, va aumentando el tiempo de protrombina y al final sucede un problema. O peor aún, no te controlas esos marcadores porque ni siquiera sabes lo que tienes que mirar y de repente pues tienes un problema y tienes un trombo y que te lleva probablemente pues a estar muy mal o directamente a la tumba. Este es un problema, ¿de acuerdo? Hematotoxicidad. Tenemos muchos tejidos, también la sangre es uno de ellos. Hay
varios estudios. Tenemos también otro estudio de Warren y Grossman que discuten los efectos hematológicos de los andrógenos. Aquí se ve, y de hecho ellos destacan, que la eritrocitosis es uno de los efectos adversos más comunes. O sea, el aumento de glóbulos rojos es algo de lo que sí o sí se va a dar. Además, es muy difícil reducir ese aumento de glóbulos rojos. Es muy difícil. Aquí pasa básicamente por bajar dosis y a lo mejor incluso bajando dosis o cortando los andrógenos lo sigues teniendo alto. Esto es un problema grave. No es una cuestión tampoco de hacer sangrías terapéuticas. Es difícil. Es uno de los más difíciles de controlar este efecto secundario y, como digo, es acumulativo. Es decir, la toxicidad, cuando hablamos de toxicidad tenemos que saber que es acumulativo. Ese aumento de eritropoiesis ya va a ser más fácil que en el futuro se continúe viendo ese aumento, que no se reduzca, que sea acumulativo. La realidad que nadie dice. Ya digo que tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo. Tenemos que ser conscientes de lo bueno y de lo malo. La hematotoxicidad sería otro punto negativo. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. De momento lo dejamos aquí. Vamos a ver factores de riesgo y poblaciones. Hay más niveles de toxicidad. Hay también hiperplasia benigna de próstata que puede derivar luego en problemas de próstata derivados, por ejemplo, a lo mejor un cáncer, que esa hiperplasia benigna vaya más y termine en cáncer. Hay que protegerse de todas las vías de la hiperplasia. También hay fármacos que podemos usar para tratar de minimizar esa hiperplasia. Y también tenemos la toxicidad a nivel testicular, que tanto a nivel testicular como a nivel prostático son graves, pero dentro de lo malo no es algo que te va a llevar a la tumba. Estos síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, pues no es algo que te vaya a llevar a la tumba, igual que los testículos ya no funcionan, o sea que hay toxicidad testicular y que ya no seas capaz de producir testosterona, no es algo que te va a matar. Es una TRT y ya está. Pero también son cosas que pasan y no las he nombrado aquí por no estar aburriendo. Y también son cosas que pasan y de las que nos tenemos que proteger. Tenemos que intentar reducir ese tipo de daños. Luego respondo dudas y ahora vamos a seguir avanzando. Factores de riesgo y poblaciones vulnerables. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente hay factores de riesgo que pueden empeorar las cosas. Una sería la genética. Tienes ciertas predisposiciones genéticas, pues puede aumentar la susceptibilidad a los efectos secundarios. ¿Qué significa esto? Que si tú genéticamente eres propenso a tener una nefropatía, con un uso de anabólicos puede acelerarse ese proceso y terminar antes con un daño renal que no se va a curar, siempre va a ir a más. Igual que si eres propenso a tener problemas a nivel cardiovascular o a nivel cardíaco, pues es más sencillo, más fácil que tengas algún problema. Aquí está la genética, igual que hay genéticas que pueden abusar más de los anabólicos y tardar más en mostrar los problemas. Igual que para lo malo también está para lo bueno. Habrá gente que podrá usar más sin que tenga tantos efectos secundarios o tanto daño, mejor dicho, ¿no? Porque la toxicidad siempre va a estar ahí. Los efectos secundarios de caída del pelo, de ginecomastia, de granos, de acné, esto son minucias, es irrelevante. Son efectos secundarios de forma estética que ni siquiera nos debería importar. La edad también es un factor de riesgo porque la gente más joven suele emplear o correr más riesgos. Es decir, son menos conscientes de los peligros y suelen abusar más de las dosis, del tiempo, no suelen tener precauciones, no suelen contratar a una persona que realmente sepa, que de esas no hay tantas, y no suelen tampoco hacerse analíticas, no suelen ver cómo están, a lo mejor toman otras drogas, a lo mejor toman alcohol, en fin, no digo que no, porque habrá mucha gente joven que es muy consciente y muy precavida, pero bueno, es lo que dicen los estudios. Condición y salud previa, pues evidentemente si tienes una enfermedad preexistente, pues si es algo relacionada, que toca algo que va a tocar los andrógenos, pues evidentemente tienes más riesgo y vas a empeorar. Esto también creo que es muy evidente. Entonces tenemos que hay más factores de riesgo y poblaciones vulnerables, que básicamente genética, la edad y la condición previa, ¿no? Faltaría también, por ejemplo, la gente de más de 40 años, más de 50, más de 60. Cuantos más años, más riesgo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque los órganos ya están expuestos a una vida útil, han tenido 40 años, 50 años, 60 años, a lo mejor pues de joven bebías o fumabas, o a lo mejor no te has cuidado, a lo mejor tienes ya placa por la alimentación mala, tienes ahora 50 años y vas a tomar anabólicos cuando ya tienes un problema vascular, cardíaco, o ya a nivel renal no estás al 100% sano. En fin, digamos también que la recuperación de una persona más mayor no es igual que la de un joven, entonces cuanto más mayor también mucho más cuidado hay que tener y más control a nivel salud y utilizar dosis más bajas. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os está pareciendo? Estamos terminando ya prácticamente. Comentadme qué os está pareciendo. Ahora terminamos y iremos con dudas, preguntas y responderé todas las dudas. Como digo, mi objetivo es ese, aclarar tanto lo bueno como lo malo. Mi objetivo es aportar, lo voy a hacer, voy a enseñar a todo el mundo qué es lo que hay aquí, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos, tanto lo bueno como lo malo. No una visión sesgada de un usuario, sino la realidad, que no es malo. Simplemente si tú sabes los problemas que hay, eres consciente,
puedes evitarlos, puedes reducirlos y puedes minimizarlos. Me voy a dedicar y me dedico a eso. En el club enseño los problemas que hay, cómo tratar de reducirlos, porque no se pueden evitar, cómo tratar de reducirlos, cómo hacer las cosas lo mejor posible. Eso pasará siempre, utilizar la menor dosis y el menor tiempo. Siempre va a ser malo utilizarlo. Si lo vas a utilizar o lo estás utilizando, hazlo lo mejor posible. ¿Qué significa esto? Aparte de tomar todos tus controles y tenerlo todo, me parece que en Instagram se cortó. No sabía que se cortaba. Seguimos en YouTube. Lo que estaba diciendo, voy a continuar aportando. Mi misión, mi valor, lo que quiero es eso, aportar. Yo en Instagram lo que hago es generar conciencia. En Instagram, en YouTube, generar conciencia. ¿Qué significa esto? Yo no puedo explicarte un montón de cosas que tienes que saber para tratar de reducir los daños, un montón de cosas que tienes que tener en cuenta para tratar de aprovechar. Cuando uses algo, aprovecharlo. No te estoy invitando a usarlo, te estoy invitando a que tengas cuidado, que tengas conciencia y a que seas consciente de todos los riesgos. Simplemente eso. ¿Qué quiero decir? Que en Instagram no puedo hacer todo eso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir, mira, cuando hagas esto, haz lo otro, a mí no me muestra a nadie. En Instagram tengo que salir. Lo que no sabes es que bla, 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 bla. Eso es lo que tengo que hacer en Instagram. Digo mensajes con los que yo no estoy de acuerdo, pero son los mensajes que hay que oír. ¿Por qué? Porque es lo que va a llegar a la gente. Luego la gente me verá y verá otras cosas con las que sí estoy de acuerdo. Cialis preentreno, eso es una ridiculez. Yo nunca diría a alguien que tome Cialis preentreno. Me parece una ridiculez. Tú quieres buenas congestiones, utiliza la restricción del flujo sanguíneo. Eso te va a dar unas congestiones y un bombeo muchísimo mejor que el Cialis. El Cialis tiene otros beneficios que los vemos en el club, pero no de preentreno, eso es una soberana estupidez. Yo hago un reel, Cialis preentreno, y tengo en la bandeja de entrada 50 mensajes. Oye, ¿y cuánto tomo? ¿Y cuánto no sé qué? ¿Qué cantidad tomo? ¿Y media hora antes o una hora antes cómo lo tomo? ¿Está tan bien? Tú no sé qué. A ver, ¿qué es un reel? Es un reel para llegar a personas, para que personas me conozcan, que entiendan, que me sigan, que vean el contenido, que se genere conciencia. Y luego quienes están realmente interesados en mejorar, en no correr riesgos, pues son los que entran al club. Los demás, pues que continúen viendo reels hasta que tengan el nivel de conciencia suficiente para tomar acción. Estamos avanzando en el nivel de conciencia. De hecho, una de las cosas que hay que hacer para evitar, para reducir los problemas tan graves que tienen los anabólicos, lo que estamos hablando. Tipo de toxicidad y el tipo de daño. Distintos órganos, distintos peligros. Esto es lo que nos está dañando. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto, no si tengo acné o si me cae el pelo. Si eso es lo mínimo que te puede pasar con el uso de andrógenos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. La cardiotoxicidad, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, que ahora da igual, pero dentro de unos años, cuando seas mayor, igual ya no te da igual. Cuando veas que no tienes memoria, cuando te cuesta recordar las cosas. El otro día hice un reel de Mike Israetel que decía que no se podía expresar igual, porque había perdido fluidez, no recordaba igual las cosas. Empezaba a hablar de una cosa y luego no sabía continuar. Estamos hablando de un hombre que igual ha usado 10 años anabólicos, no sé si habrá usado más, pero no son muchos años. Yo uso durante 7 años de forma intermitente los primeros y los últimos 3, 2 y medio de forma continua. Después tenemos también la neurotoxicidad, la hematotoxicidad y la vasculotoxicidad. Eso es de lo que nos tenemos que preocupar. Eso es lo realmente importante. Bien, lo que estaba comentando, ¿cómo podemos reducir este daño? Sabemos que se va a dar. Pues la reducción pasa por varias vías. Una, ya la estamos haciendo aquí. Y la estoy haciendo también en Instagram. A mí se me critica mucho porque fomento el uso de andrógenos, de anabólicos. Mira, iba a decir otra cosa, pero me voy a callar. En fin, yo no fomento nada. Lo que hago es informar. Tanto lo bueno y tanto lo malo. Y si yo digo cómo se hace un ciclo, es mejor que alguien que sabe que lo diga, que no que alguien haga una mierda de ciclo y que se joda la salud, ¿vale? Y otra cosa, cuando tú hablas de esto te expones. Es decir, si yo hablo de esto y yo me equivoco, va a venir alguien que sepa más que yo y me va a corregir. Y eso está muy bien, no hay ningún problema en eso. Pero la gente que no quiere que se hable de anabólicos, precisamente son los que suelen mandar anabólicos. ¿Por qué no queréis que se hable? Porque no queréis que se sepa que lo estáis haciendo muy mal, que la mayoría de vosotros no sabéis realmente lo que estáis haciendo, que hacéis copia-pega. No queréis que se sepa. Deberíais, si queréis hacer las cosas bien y no joder la salud de las personas, por lo menos informarse, por lo menos aprender, ¿vale? Hay muchas academias, la mía es una de ellas, pero no hace falta que vayáis a la mía, ir a la que queráis, pero aprender. Y tú, usuario, si no quieres que te jodan la salud, también es tu responsabilidad aprender a hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Y lo que decía del tema de fomentar el uso, no fomento el uso ya se fomenta día a día. Cuando tú ves a un influencer con un cuerpo de escándalo y que se lo pasa bien y que gracias a
eso tiene éxito, eso es fomentar el uso. Ya está la sociedad fomentando el uso. No es un tío con gafas que está hablando, haciendo un reel, está fomentando el uso. El uso se fomenta en las redes sociales, pero todo el mundo, incluso sin hablar de anabólicos, estás fomentando el uso. Hablando de anabólicos, informas. Está molestando a mucha gente que se da de anabólicos, porque cuando tú dices, cuidado con tu preparador si hace esto, cuidado al hacer esto, mucha gente está diciendo, uy, pues a mí mi preparador me hace esto. Yo tengo un montón de consultorías. Tony, mírame esto porque mira lo que me han puesto. Y veo cada estupidez, cada cosa más absurda, increíble. Increíble. Y eso es lo que hay que evitar, ¿vale? No estoy en contra del uso, estoy a favor de la información, Luego cada uno que haga lo que quiera. Con su vida es un factor de riesgo más. Ay, ¿te merece la pena usar anabólicos? ¿Te merece la pena coger la moto, irte por aquí? ¿Te merece la pena subir una montaña? ¿Te merece la pena ir a subir el Everest? ¿Te merece la pena, no sé, ponerte delante de un toro? Pues no sé. Eso pregúntaselo a quien tenga la pasión, es una cuestión de pasión. Tienes unos objetivos, tienes unas cosas. La gente no va a dejar de usar anabólicos, no solamente conociendo todos los riesgos, sino aunque fueran todavía mucho más mortíferos, tampoco dejaré de usarlos. Porque la gente va a hacer lo que quiera hacer y hay gente que no tiene miedo o tiene unos objetivos que superan a sus miedos. Repito, no estoy a favor, pero sí de informar, ni a favor ni en contra. Estoy a favor de cada uno que haga lo que quiera. Estoy en contra de las prohibiciones. Cada uno que haga lo que quiera mientras que no moleste a los demás. Bien, continuemos. Vamos a ver estrategias de prevención y manejo. La primera ya la estamos haciendo aquí. La primera es una educación preventiva. ¿Qué significa esto? Pues lo que estoy haciendo en este vídeo, en Instagram y en todo lo que puedo, aunque algunas personas lo ven como que estoy promoviendo. Es que se está promoviendo el uso de anabólicos, es el diablo. Claro que sí, campeón. ¿Y tú qué eres? Educación preventiva. Conocer en detalle todos los riesgos asociados al uso de esteroides anabolizantes y ser consciente de todos y cada uno de los efectos adversos que provocan. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos siendo conscientes de todos los riesgos. Hay mucha gente que después de ver mis reels me escribe y me dice, iba a tomar anabólicos, pero no lo voy a hacer. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer, informar. Luego tú valoras, ¿me merece la pena correr ese riesgo? A lo mejor no quiero tanto ese objetivo de conseguir ese físico como yo pensaba, porque ahora soy consciente de que si yo hago esto, voy a tener sí o sí, que se os meta en la cabeza, sí o sí, una serie de daños, que evidentemente no es lo mismo fumar 2 cigarros que 2 paquetes, pero sí o sí va a haber daño. Entonces digo, pues no quiero tanto eso como yo pensaba, y no lo haces. Me escribe mucha gente que dice, mira, iba a hacer esto, pero no lo voy a hacer. Veo tus vídeos y no lo voy a hacer, porque soy consciente, porque no me arriesgo, ¿de acuerdo? Y es muchísima gente la que sucede esto. Supervisión médica y revisiones periódicas sería ideal también. Hacerte tus analíticas y supervisión médica. Esto es complicado. Complicado porque muchos médicos a lo mejor no te van a ayudar y, bueno, algunos sí que te van a ayudar. A lo mejor no tienes el presupuesto suficiente, pero es importante que sepas solucionar tus problemas y que sepas hacerte analíticas, revisiones, sepas hacerte un ecocardiograma, interpretarlo, que eso lo vamos a ver también, interpretarlo, saber cuándo está bien, cuándo está mal, saber cuándo empieza a estar mal, porque no es algo que pase de 0 a 100, sino que pasa de forma muy progresiva y hay que saber cuándo están habiendo los problemas, incluso cómo revertir una posible hipertrofia ventricular izquierda, que se puede revertir también, en cierto grado se puede revertir, ¿de acuerdo? Todo eso hay que saberlo. Tienes que ser consciente de todo. Si usas este tipo de ayudas, o bien eres consciente o bien contratas a un médico que pueda hacerte revisiones y pueda ser consciente, llevarte tu salud y pueda ayudarte a que no te jodas antes de hora. Otra cosa, un punto importante, una estrategia de prevención, de reducción de riesgos, sería minimizar las dosis y la exposición a niveles suprafisiológicos. ¿Qué significa esto? Que tú usas la dosis mínima que te permita progresar lo máximo. Y esto pasa por optimizar los entrenos. Mucha gente se centra en los anabólicos, en la parte farmacológica y deja de lado la parte de entrenamiento. Yo entreno muy bien, yo entreno muy duro. Que entrenes duro no significa que entrenes bien, significa que entrenas duro, no que entrenas bien, ¿vale? Entrenar bien es ganar. Si tú usas 250 miligramos, tú puedes ganar 15 kilos en 4 o 5 meses. Y si no los ganas, no estás aprovechando esa carga anabólica y no lo estás haciendo bien. No, es que yo peso 100 kilos ya, que me da igual lo que peses. Me da igual lo que peses. Tú tienes que ganar esa cantidad de peso. Si empiezas bien la preparación, cuando estás bien seco, cuando estás bien en el punto adecuado, puedes utilizar también insulina, que como he dicho, no tiene los efectos negativos tanto como tiene los anabólicos. La gente piensa que va a quedarte diabético por el uso de insulina. No hay absolutamente nadie que se haya quedado diabético por el uso de insulina. ¿Por el uso de hormonas se ha quedado diabético alguien? Pues más que por el uso de hormonas, porque en la práctica médica tampoco se ha visto, se ve que la glucemia en ayunas aumenta, pero los casos de personas que terminan con diabetes de tipo 2, que usan terapia de reemplazo de hormona de crecimiento, son los mismos que los que no la usan, o sea que no hay una mayor predisposición a que hayan diabetes de
tipo 2 por el uso de hormona de crecimiento en la práctica médica, que son 1,2 unidades, 0,8, va por miligramos en la práctica médica, pero son esas cantidades más o menos. En fin, lo que quiero decir es que son agentes anabólicos al final más seguros que los anabólicos. Vale la pena muchas veces combinar algún agente anabólico, digamos, más seguro, como por ejemplo insulina, que no utilizar una carga anabólica demasiado grande. Es mejor reducir la carga y utilizar otro agente que te pueda potenciar ese anabolismo, esas ganancias, antes que utilizar los agentes más tóxicos. Esto vale tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres también, antes de utilizar lo que serían andrógenos, hay muchas cosas que pueden hacer. Lo primero que pueden hacer, lo que no tiene efectos a nivel virilizante, sería por ejemplo insulina, hormona, incluso clenbuterol. También se ha visto que ayuda a la ganancia de masa muscular. Y además en mujeres más. Las mujeres son más receptivas para este fármaco también. Al final son las mujeres más receptivas para todos los fármacos, incluidos los ARMS. En el club vemos estudios con SARMs, vemos cómo las mujeres ganan el doble de masa muscular que los hombres con la misma cantidad de SARM. Y no creáis que estamos hablando de 10 miligramos de un SARM, estamos hablando de 0,9 y de 1,5 miligramos. Vemos que con 0,9 las mujeres ganan más cantidad que los hombres, ganan más masa muscular, y con 1,5 ganan bastante más. Todo esto está explicado en el club. ¿Qué significa esto y por qué pasa? Porque las mujeres metabolizan de forma distinta los andrógenos. No los excretan tan rápidamente, los tienen más tiempo en el cuerpo y eso genera más actividad androgénica, más actividad anabólica. Los SARMs en mujeres son especialmente útiles porque a dosis bajas, que a ellas les funciona, pueden conseguir ganancias de masa muscular. Luego tendríamos incluso la testosterona. También lo explico cómo una mujer puede emplear testosterona. Aquí tiene que ser testosterona en gel pautada para llevar los niveles de testosterona a un poco más del rango fisiológico de una mujer. Y luego, por supuesto, antes de usar andrógenos anabólicos o cuando se usen, utilizar antiandrógenos como acetato de ciproterona, como espironolactona, en fin, como etililestradiol, utilizar antiandrógenos. ¿De acuerdo? También vemos todos los antiandrógenos, cuáles son los mejores, cómo utilizarlos. En fin, está todo explicado en el club y siempre desde la evidencia científica. No me invento las cosas, no es que, mi preparador me ponía antiandrógenos, entonces yo pongo lo mismo, entonces no sé qué. No, aquí está el porqué de cada cosa. No se trata de hacer, voy a tomar esto, voy a tomar otro, no. ¿Por qué quieres tomar eso? ¿Qué vas a conseguir con eso? Igual que en el entrenamiento, hacer super series, hacer biseries, hacer drop sets, hacer micropausas, hacer no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué vas a conseguir con eso? Se explica todo, el porqué de cada cosa que hagas, tanto en entrenamiento, como en nutrición, como en biomecánica, como en farmacología. Ya digo que mi objetivo es, no se van a dejar de usar anabólicos, ser consciente la gente de lo que hay, reducir los daños. ¿Cómo lo reduces? Siendo un experto en entrenamiento, y luego un experto y tener la cabeza fría, no estar demasiado acelerado ni demasiado motivado poniéndote cosas porque te van a llevar a un mal camino. O sea, la mínima dosis posible, optimízala con un buen entrenamiento y una buena nutrición. Empieza tus preparaciones en el momento adecuado y consigue esos 15 o 20 kilos, que es lo que tienes que conseguir. Yo en todos mis volúmenes hacía 20 kilos, subía 20 kilos. Y mis atletas en todos los volúmenes suben entre 17 y 20 kilos. Subían los que hacían la misma estrategia que yo. Ahora los atletas subimos también bastante, pero como todo lo que tengo son naturales, suelen subir 12 kilos, 13, algunos 11, naturales. También explico las diferencias en cuanto a ganancias entre naturales y atletas mejorados, atletas que usan farmacologías en un periodo. Al final las ganancias son muy similares, lo que cambia es que un natural para conseguir unas ganancias tiene que estar 1 año y medio, o 2, o 1 año, depende del nivel. Cuanto menos nivel, más rápido es el macro. Un atleta mejorado que usa farmacología lo puedo hacer en 5 meses, un macro, o incluso menos. Yo los hacía en 4 meses, incluso en 3 meses y medio, 3, también he hecho macros. Macro es una fase de volumen y una fase de definición. Y lo que tú ganas ahí son tus ganancias reales. ¿Qué significa esto, ganancias reales? Tú cuando haces un ciclo y subes 15 kilos, o subes 17, o subes 20, eso no es músculo. De ahí, una pequeña parte es músculo. ¿Y cuándo lo vas a descubrir tú, lo que has ganado realmente? Cuando termines el macro. Es decir, tú haces una definición, desde esa definición haces una preparación de volumen con farmacología o sin farmacología. Tú tomas medidas en la definición, tomas los pliegues, tomas los perímetros, tomas el peso, fotos, hacemos volumen y hacemos definición. Cuando vuelvas a la definición después de ese macro con más peso, con más perímetros y con mejor aspecto en las fotos, eso es lo que has ganado y se puede cuantificar. He subido 15 kilos en un ciclo. Tú no has subido una mierda en ese ciclo. Tú lo sabrás lo que has ganado cuando definas. Y a lo mejor has ganado 2 kilos, a lo mejor 3, a lo mejor 4 o 5. Lo que suelen ganar los atletas mejorados en un macro es entre 3 y 5 kilos. Me da igual el nivel. Me da absolutamente igual el nivel que tengan.
Es lo que hay que ganar. Si no ganas entre 3 y 5 kilos, y normalmente suele ser 4 de media, 3 es raro. 3 lo gana un natural. Un natural gana entre 2 y 4 kilos. Un natural suele ganar 3 kilos. Mis atletas ganan 3 kilos en un macro. Macrociclo. Mis atletas naturales, 3 kilos. Luego el macrociclo dura, depende del nivel del atleta. Un atleta que es avanzado no puede hacer el macrociclo demasiado rápido. Tiene que ir a un ritmo un poco más lento. Pero uno que es novato sí que podemos ir más rápido. Si tú en el volumen no lo haces lo más rápido posible, estás perdiendo el tiempo. Estamos aquí en el tema de efectos y de cómo minimizarlos. Y aquí tendríamos, en este gráfico, aquí tendríamos lo que sería la dosis tóxica, la máxima dosis tóxica, la eficacia óptima, y todo esto sería la zona segura. Una dosis de terapia de reemplazo de testosterona sería una dosis segura. No me quiero meter aquí en este gráfico y explicar algunas cositas, beneficio del terapéutico, 5 baja, porque no me quiero meter aquí. Quiero que lo dejemos donde nos hayamos quedado, que sería, y muy importante, que se sepa, que se compruebe, que sería que los anabólicos son tóxicos a niveles que no sospechábamos. Ahora ya lo sabemos, hay estudios de toda la toxicidad, de todos los niveles de toxicidad de los anabólicos, de los andrógenos concretamente. Da igual el anabólico que uses, que absolutamente todos son tóxicos, a nivel neural, hepático, vascular, hematotóxico, en fin, a todos los niveles. Y ahora sí, voy a pasar por las preguntas, pero antes recordar que el club está abierto. El Club Tony Lloret está abierto. Yo digo, mi objetivo es informar al máximo, lo voy a seguir haciendo, entréis o no, en todas las redes sociales que pueda, y el tiempo me permita. Evidentemente, mi foco está en el club. Llevamos ya casi 3 años. En breve, en un par de meses, cumpliremos 3 años. 3 años que venimos aportando contenido, venimos aportando todo tipo de contenido sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre biomecánica, sobre farmacología, que evidentemente las otras 3 capas están muy cubiertas, así que nos estamos centrando en farmacología porque es una cosa que nos tenemos que ocupar de ella. Estamos innovando, estoy buscando continuamente formas de protegernos de esas vías, de esa neurotoxicidad. Vamos a ir viendo bastantes formas de protegernos, ya hemos visto algunas que son nuevas, vamos a ver más. Tengo muchas maneras de evitar cierto grado de daño, pero la mejor protección, esto quiero recalcarlo, es usar dosis bajas y durante menos tiempo. Y esto pasa, el usar dosis bajas, pasa por aprovechar al máximo el entrenamiento para que esa dosis pueda ser menor. Y dosis bajas, vamos, con medio gramo de testosterona se hacen maravillas. Es que ya es una dosis que puedes hacer lo que quieras, pero hay que saber entrenar, hay que saber comer. En cuanto dices, como no he ganado masa muscular, pues eso es porque tengo que aumentar la dosis. Y aumenta la dosis y evidentemente ganas peso, pero eso es agua, es lo que estoy diciendo. Cuanto más carga anabólica, más agua vas a ganar. Tú sabrás lo que has ganado cuando hagas el macrociclo. Cuando estés definido, hagas el volumen y hagas la definición. Y lo que te quede, eso es lo que has ganado. Y olvídate, es que no subo, voy a aumentar la carga anabólica. No, si no subes, come. Si no puedes comer, define. Y cuando estés definido, empieza otro marco. Lo que iba diciendo, recordar que está abierto, estará abierto hasta mañana. El precio es mensual o es anual. Puedes elegir la tarifa que quieras. Tenemos la matrícula. ¿Por qué se paga la matrícula? La matrícula se paga porque al entrar al club tienes acceso a todo el contenido. No es como otros sitios que tú entras y no puedes ver el contenido. No, ahí cuando entras tienes acceso a todo el contenido. Y por eso está la matrícula. La matrícula va a seguir subiendo en todas y cada una de las aperturas. Esto quiero que quede claro, va a seguir subiendo. Ahora está un precio y en la próxima apertura podemos estar 100% seguros de que va a estar más alto. ¿Por qué? Porque el contenido del club aumenta. Llevamos gente que hace 3 años que está dentro, hace 3 años que está pagando la tarifa anual. No vas a entrar tú ahora y tener acceso a todo por 10 euros al mes, que no llega. No, si quieres entrar, pagas la matrícula. Si no quieres entrar, no entres. Continúa viendo mis reels, continúa informándote, que vas a obtener siempre cosas positivas, y ese es mi deseo, ayudarte a concienciar de absolutamente todo, sobre todo los riesgos, porque es lo que veo que menos gente tiene en cuenta. Entonces es lo que también nos tenemos que centrar. No es que quiero ser un agorero, pero es lo que hay. Tenemos que ser conscientes de que esto no es un juego. Entonces eso, comentar que está abierto, y ahora sí voy a pasar a las preguntas. El enlace para acceder al club lo tenéis en mi perfil de Instagram. Si os cuadra, para adentro. Si no os cuadra, pues ya entraréis cuando tengáis un nivel de conciencia suficiente para entrar, para ser conscientes. Si eres preparador y no entras, es un crimen lo que estás haciendo, porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Lo que hay ahí dentro te va a ayudar muchísimo. Si eres un usuario que quiere hacer las cosas lo mejor posible, también es un crimen que no entres, pero bueno, cada uno hace lo que quiera y es su decisión. Voy a responder preguntas. ¿Qué pasa si antes de hacer una TRT con monociclo de testosterona, siendo totalmente natural, empiezo con clomifeno 25 mg al día para ver efectos sobre el cuerpo? Pues tendrías que explicarte mejor la pregunta. Estas son las cosas que siempre veo, y cuando veo estas cosas me deprimo, porque todo
mi esfuerzo, veo que no sirve para nada. No entiendo por qué quieres hacer una TRT. Una TRT es una terapia de reemplazo de testosterona. No te va a dar ningún beneficio adicional. Ni siquiera sabes si tienes hipogonadismo primario o secundario. Mira cómo están tus niveles de testosterona, mira si están bajos. A partir de ahí, si no están bajos, no tiene ningún sentido hacer una TRT. Una TRT de un clomifeno, no paras el eje, vale, pero tú para qué quieres aumentar un poco más la testosterona. La testosterona, si no se aumenta a niveles suprafisiológicos, no genera ventajas adicionales, a no ser que tú realmente tengas hipogonadismo, que esté muy baja, menos de 350 nanogramos de decilitro, entonces al hacer una TRT, ahí sí que mejoras y tienes niveles más altos y notas mejoras. Jesús, no están abiertas las asesorías. Tengo el servicio de consultoría. Asesorías online, tengo atletas que llevo, tengo personas que estoy ayudando, pero son porque ya llevan mucho tiempo conmigo, porque llevo un montón de tiempo que no cojo a nadie. Y claro, tampoco voy a dejar tiradas a la gente que llevo, pero no, hace mucho tiempo que no están abiertas. Tienes las consultorías, que son para resolver dudas. Hacer descansos de química sirve para recuperar los órganos, es lo mismo. Hacer 3 años de ciclos es lo que estaba comentando. Lamentablemente, el daño es sistémico y acumulativo. Es decir, es acumulativo tanto en hombres como en mujeres. Por eso la pregunta de, bueno, yo hago un ciclo de 2 meses y luego descanso 4. Así, en esos 4 meses me recupero del daño de esos 2 meses. No, el daño es acumulativo. Es decir, todo el daño, toda la toxicidad que tú generes en esos 2 meses está ahí. Si no haces más ciclos, pues esa toxicidad probablemente sea muy poca cosa. Probablemente, a no ser que uses sustancias que son más tóxicas a nivel de órganos. Hay algunas sustancias que son más tóxicas que otras. Por eso lo que hay que hacer es usar los fármacos que menos efectos secundarios tengan, que menos problemas den, y no utilizar cosas que sabemos que te van a causar más toxicidad. Pero el nivel de toxicidad que tú generes en esos 2 meses, eso está ahí, es acumulativo. Si no haces más en toda tu vida, pues no vas a tener nada. Un daño de 2 meses, que puede ser muy poco. O si solo haces un ciclo al año de 2 meses, pues también no es lo mismo que si estás todo el año en ciclo. El daño es acumulativo, pero no es lo mismo fumarte 2 cigarros que 2 paquetes, ¿entiendes? No es lo mismo hacer un ciclo de 2 meses al año que estar todo el año y descansar 2 meses. No es lo mismo. ¿Algún oral para recuperar mejor una rotura de tibia y peroné con las menores consecuencias? No creo que ningún anabólico, aunque pueden prevenir la osteoporosis, no creo que fuera como para regenerarte, ¿no? Aquí podríamos hablar de hormona de crecimiento. Muy interesante. Con 180 miligramos a la semana hay mucha toxicidad para hacer una subida de volumen de 6 meses. Esto es lo que estaba comentando aquí, ¿de acuerdo? Claro, no me da tiempo a explicarlo porque tampoco quiero alargar demasiado lo que sería esta masterclass, pero aquí, por ejemplo, vemos los niveles de toxicidad. ¿Qué significa esto? Que tú aquí estarías, digamos, con una muy baja toxicidad, de hecho, se estima una TRT, y conforme vas aumentando, aumenta la eficacia del fármaco, pero también aumenta el grado de toxicidad. Y esto simplemente es lineal. A más dosis, más toxicidad. A más tiempo, más toxicidad. Vemos la línea del tiempo y vemos la línea de la eficacia y de la toxicidad. Vemos también las cantidades, iríamos a 25 miligramos por kilo, eso sería la máxima toxicidad, que ni siquiera sería útil porque la eficacia está muy por debajo de lo que es la máxima toxicidad. Hay gente utilizando una toxicidad absurda para una eficacia mínima y eso, como digo, están en las tablas. Si no consigues esta cantidad de masa muscular, no lo estás haciendo bien y evidentemente explico cómo lo tienes que hacer para aprovechar bien, entrenar bien, empezar cuando toca. Voy a hacer un ciclo de anadrol, deca y testo por 5 semanas. ¿Podría juntar la misma jeringuilla, la testo y el deca para ponérmelo a la vez? Bueno, pues claro que podrías. O sea, se puede juntar, pero vas a hacer un ciclo y ni siquiera sabes eso. Esto es una bandera roja importante. A eso es a lo que me refiero. La gente va a usar química igualmente, por lo menos que sepan lo que hay. Y luego quien tenga conciencia, pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Es difícil la transición de culturista de competición súper pesado a persona normal? ¿Cómo se planifica ese desenlace? No, en mi caso no hay ningún problema. O sea, yo simplemente estaba esperando a una operación, la operación de hernia, entonces no iba a competir y me operé, salió mal, me tuve que operar otra vez y ya me planteé una edad que no me apetecía competir, ni ciclarme, ni nada. Entonces, para mí no hay ningún problema. A lo mejor una persona que empieza de más joven y basa su valía en el físico, a lo mejor sí que tiene un problema, a lo mejor sí que se deprime, pero en mi caso nunca me he validado por el físico. Yo, de hecho, ni siquiera tenía preparador. Yo competía y me hacía las cosas yo, me miraba yo al espejo, me grababa yo, me hacía mi dieta yo, me hacía mis ciclos yo, me hacía todo yo. Yo no tenía problema, ay, es que no me veo bien, es que no sé qué. Yo me miraba, me grabo un vídeo, sé cómo está. No me hace falta que me diga alguien que me falta brazo o que me falta pierna porque ya lo sé, yo lo veo. Y para eso trabajo, para eso sigo estudiando, sigo mejorando, sigo entrenando. No tuve ningún problema en ese aspecto. Me ciclé sin saber todo esto. ¿Podrías decirnos qué exámenes podía hacerme para empezar a hacer analíticas? Hombre, podría decírtelo, pero de memoria no me lo sé. En el club lo tienes. A ver, Francisco, estoy apuntado al club. Me gustaría mantener las ganancias a largo plazo porque ya tengo un pequeño daño renal y no quiero avanzar más con anabólicos porque va a ir a más. Estoy pensando en insulina. No hay que pensar nada. Una TRT te mantiene las ganancias. Fijo.
fijo. Tú entrenas bien con cualquier rutina de las que tienes en el club, que tenemos ahí todas las rutinas. Tú entrenas bien y tú puedes mantener incluso sin insulina. La insulina tampoco sería útil. Y cuando tienes daño renal ya no necesitas nada que te altere la presión arterial. La insulina va a retener más glucógeno, podría aumentar la presión arterial. Entonces no es interesante. Cuando tienes daño renal, lo que tienes que hacer, aunque sea poco, es mantenerte sano. O sea, una TRT, entrenar bien y básicamente eso. Mira, vas al Club Toni Lloret, vas a la sección de rutinas y te coges la que quieras. Aquí tienes la 7 de volumen. Coges la que quieras, la que tú quieras mejorar, o coges esta que me gusta más para definir, o coges una torso-pierna si solo quieres entrenar 4 días, o quieres meter la torso-pierna entre medias, coges la que quieras. Ya está. Hablando del club, aquí tenemos el club. Esto sería pues la parte de entrenamiento, nutrición, farmacología. Aquí, por ejemplo, tenemos los certificados, hay exámenes y si los apruebas con buena nota, aquí nos regalamos los certificados, entonces te lo mando con tu nombre y apellidos. Los consigue pues muchísima gente y me enorgullece que la gente trabaje y lo consiga, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los módulos. Aquí tenemos módulos. Cada uno de estas cositas son módulos y estos serían los vídeos, ¿no? Módulos, submódulos y aquí las clases. Estos son las clases, factores de la hipertrofia, en fin, hipertrofia regional, masterclass hipertrofia regional, aplicaciones prácticas, masterclass, adaptaciones e incompatibilidades con la hipertrofia. Tenemos aquí la síntesis proteica muscular, toda la explicación, cómo aumentarla, síntesis proteica muscular de entrenamiento, síntesis y frecuencia de volumen de entrenamiento según el nivel y según tu estado, si eres hombre, si eres mujer, según el nivel que tengas, todo personalizado. Cuando hay varias opciones siempre lo explico todo. Tenemos aquí las ganancias por macro. Esto es lo que tienes que tener de ganancias, siendo natural, ¿vale? Atletas avanzados, mejorados. Estos son con fármacos. Ganancias por macro, atletas naturales de nivel intermedio o avanzado. Ganancias en volumen, atletas natural máster. Estos son ejemplos de ganancias de atletas. Aquí explico los ejemplos de ganancias de los atletas dependiendo del nivel. Si es un atleta mejorado, si es un atleta máster, si es un atleta novato, intermedio. Ejemplos reales de lo que consiguen mis atletas y de lo que puede conseguir cualquiera haciendo las pautas que explico en el club. Tenemos, por ejemplo, RON completo, parcial. Aquí programación del entrenamiento. Tenemos esta parte que es de programación del entrenamiento. Todo eso son submódulos. Todo esto de programación del entrenamiento son submódulos. Aquí tenemos lo que es el contenido de un módulo. Los focos, programar por focos. Los focos atencionales, programar según Brad Schoenfeld, o como se pronuncie, y por qué su programación es una castaña. Aquí la vemos, la explico y luego explico por qué está mal. Vemos aquí también programar en base a la intensidad, programar por volumen de entrenamiento, programar por entrenamiento, la segunda parte, programar con los focos, segunda parte, programar y autorregular mediante la densidad del entrenamiento. En fin, lo que digo es que es muy importante que el entrenamiento sea muy bueno, que sea correcto para poder optimizar la farmacología. La farmacología es, tú puedes emplear lo que quieras, que si tu entrenamiento no es el adecuado, no vas a mejorar. De hecho, por eso hay gente que emplea fármacos y no mejora. Básicamente lo que sucede es eso. Están empleando fármacos y ni siquiera se les nota que entrenan. ¿Por qué? Porque no están entrenando bien. Evidentemente, cuando el uso de fármacos sí que se les nota ese hinchazón, pero luego, cuando dejan los fármacos, vuelven al estado que estaba antes. Por eso digo que las ganancias tú las vas a notar entre un volumen y una definición. Estás definido, haces volumen, definición, y ahí es cuando vas a notar las ganancias. Tenemos también la comunidad. La comunidad, a ver, la tenemos por aquí. Esto sería la comunidad. Tenemos aquí en la comunidad, por ejemplo, todas las dudas del club. Esta es la sección de la comunidad que está también en una aplicación. Aquí cualquiera que tenga dudas pues puede preguntar lo que quiera y yo pues ayudo aquí. Preguntas de farmacología. Tenemos por aquí la farmacología. Evidentemente no recomiendo el uso, es cargo de responsabilidad. Sé consciente. Esto es lo que siempre digo y bueno, pues aquí las preguntas de farmacología. Y esto yo pues aclarando las dudas. Aquí tenemos la sección de farmacología y tenemos modelos de uso crónico, cómo actúan los esteroides, dosis, respuesta, potencia, la administración de los fármacos, hipertensión arterial, uso de las ergogénicas, estudios de farmacología, varios estudios, los plasmamos, los revisamos, estudiamos, vemos qué es lo que ha pasado en esos estudios, analíticas y colesterol, cómo mejorarlo, la Biblia del postciclo, la Biblia de la farmacología de mujeres, la Biblia de la insulina, la Biblia del clenbuterol, todas las secciones de farmacología y sin parar de aumentar contenido. De ahí que tenga un precio de la matrícula y de ahí que en cada apertura vaya a subir el precio, o sea que el precio actual no va a volver a estar. El club no para de crecer, no paramos de avanzar. Mi objetivo, ya lo he dicho antes, es ese. La gente va a seguir usando anabólicos. Lo que tiene que hacer es informarse, no tirar los dados y dependiendo de lo que salga, utilizar una cosa u otra. Tiene que informarse, ser consciente.
Super Alex, ¿qué se podría añadir a alguien de más de 50 años que toma Testogel por prescripción médica para aumentar el anabolismo minimizando efectos secundarios? Tengo un amigo de 56 años que me lo pregunta. Hombre, evidentemente, si no queremos utilizar andrógenos, que es lo más tóxico, podemos añadir una pequeña cantidad de hormona de crecimiento. Cuando hablo de pequeña cantidad, hablo de una pequeña cantidad, entre 2, 3 unidades, como máximo 4, y 4 no lo sería mucho tiempo, no sería algo crónico, y algo de insulina. Pero la insulina tiene un problema. La insulina, el problema que tiene es que tienes que saber usarla. Y ahí está el problema que tiene la gente, que no sabe usarla. Aquí, por ejemplo, tenemos la Biblia de la hormona del crecimiento. Aquí veríamos cómo utilizar la hormona del crecimiento. A ver si puedo enseñarte la Biblia de la insulina. Porque la insulina no es una cosa que la pongas y ya está. Los anabólicos sí, los anabólicos tú los pones y ya automáticamente va a funcionar, pero la insulina no. La insulina tienes que utilizarla en el momento adecuado, con un bajo porcentaje de grasa, hacer el protocolo adecuado, entrenar adecuada también. Si utilizas insulina y entrenas heavy duty, no te va a servir de nada la insulina. La insulina mejora el transporte de aminoácidos, pero se necesita una condición, que es que haya ese transporte, que haya ese transporte de nutrientes, que haya ese exceso de sangre, ese bombeo. Aquí tenemos la Biblia de la insulina. Mucha gente, cuando ha hablado de estas cosas, pues piensa que es un protocolo y ya está. No, yo le explico todo. Aquí tenemos la Biblia de la insulina, mecanismo de la insulina, cómo regula la glucosa la insulina, equivalencias de carbohidratos, unidades y niveles de glucosa, interacciones peligrosas con otros fármacos. La insulina tiene interacciones peligrosas con otros fármacos. Tienes que saber qué interacciones son esas. Finalidad y objetivos del uso terapéutico. Vemos cómo se usa en la práctica médica, por qué es lo que se consigue, qué dosis se usan, qué insulinas se usan, qué insulinas son más útiles realmente, tipos de insulina, endógena, exógena. Vemos todos los tipos de insulina que hay, todos, y luego comparamos también con la endógena. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué insulinas hay que usar en el culturismo? ¿Cómo y dónde podemos inyectar la insulina? ¿Riesgos asociados a la insulina? ¿Muertes provocadas por la insulina? Vemos qué tan peligrosa realmente es la insulina. Vemos que para morirte por una sobredosis de insulina tienes que meterte más de un boli de Lantus y aún así probablemente no lo consigas. Explico las dosis letales con insulina rápida, que las hay, y hay que ser muy estúpido, muy burro y muy tonto para meterse una dosis letal de insulina teniendo un boli. Pero bueno, que alguien se mete 5 gramos de cafeína y se muere, la culpa no es de la cafeína, que es el diablo. La culpa es de ese alguien que se quería suicidar. Aquí pasa igual. Dosis letales, dosis seguras, dosis letales y dosis seguras de insulina rápida, los beneficios de la insulina, evidencia, estudios del uso de insulina en el deporte, los protocolos de insulina básica, los patrones de uso médico, protocolos de insulina lenta, insulina rápida, insulina como profilaxis y salud metabólica, las causas reales de la diabetes de tipo 2, las conclusiones del uso de insulina, cuarta parte, los receptores de insulina y sus funciones, estudios a nivel metabólico, a nivel de cómo son los resultados, el metabolismo de los lípidos, hidratos y proteínas, los mecanismos de la hipertrofia con la insulina, vías de síntesis proteica muscular con la insulina morbilidad, mitos de la insulina, que hay un montón de mitos que la gente sigue diciendo, monitorizar y conocer tu estado metabólico, las analíticas que tienes que hacer, el OMA-IR, cómo tienes que tener la glucosa, cómo tienes que estar a nivel metabólico, no la hemoglobina glicosilada, eso no sirve un carajo, eso sirve para mirarlo en personas obesas. Una persona que quiera saber cómo está, lo que tiene que saber es qué cantidad de células beta tienen, ¿no? El OMA beta y el OMA IR son cosas que hay que saber. Los tipos de glúcidos a usar con la insulina, qué carbohidratos son mejores, cuándo utilizarlos, protocolos de postentreno, de preentreno. Esto es saber de la insulina. Que alguien te diga, sí, tú pon 10 unidades de preentreno o ponte 10 unidades de lenta o ponte no sé qué. Eso no es nada, no es saber una mierda. Eso no es hacer las cosas bien. Y de hecho, es que ni siquiera la vas a aprovechar. Protocolos de Miles-Arcef, análisis de los protocolos. Aquí mis protocolos, los que usaba yo, los que usé yo para ganar 30 kilos en menos de 3 años y sin dejar de competir. Es decir, competía primera temporada y segunda temporada de esos 3 años. Y no competía para pasar el rato. De las competiciones, de las casi 30 competiciones que hice, ahí está mi currículum, en mi web tiene que estar por ahí mi palmarés deportivo. De las 30 competiciones, casi 30 competiciones que hice, gané de ganar, de medalla de oro, la mitad de las competiciones y de las otras, la inmensa mayoría, o segundo o tercero. Y todo esto sin dejar de competir. O sea, competía en marzo, volumen definición, y competía en octubre. Volumen definición, competía en abril, volumen definición, competía en octubre. Volumen definición, competía en abril, volumen definición, y en cada volumen definición metía 5 kilos, que es lo que metía yo. Yo subía 20 kilos en 6 o 8 semanas, y luego en 6 o 8 semanas definía
y me quedaba 5 kilos. Se supone que tú no puedes ganar tanta masa muscular en tan poco tiempo. Eso es lo que se supone. Se supone que cada vez que eres más grande es más difícil. Yo ganaba en cada fase de volumen de definición 5 kilos, pero lo ganaba siempre. Incluso el último año que llegué a pesar 140 en volumen, cuando yo hacía volumen de definición ganaba esos 5 kilos. Aunque ya competía en 120 kilos en tarima, yo siempre, nunca dejé por estar más grande de ganar menos. ¿Y sabes qué es lo que cambiaba? La alimentación. El problema no está en los andrógenos. Los andrógenos siempre usaban lo mismo. Siempre usaba lo mismo. Siempre usaba la misma cantidad. Siempre lo mismo. Si aumenté la cantidad de insulina, sí que iba aumentándola, conforme iba aumentando también la cantidad de comida. Yo para llegar a 140 kilos me levantaba 2 veces a dormir. O sea, a comer. Por la noche, durmiendo, me levantaba 2 veces a hacer 2 comidas nocturnas. Tenía mis 8 comidas del día y luego 2 comidas nocturnas. De pensarlo me canso, madre mía. Eso sí que era difícil. De hecho, la gente que no mejora es por eso, porque falta comida. Comentar, recordar que el club está abierto. Mañana se cierra esta apertura y hasta la próxima no se va a volver a abrir. En la próxima, como siempre, habrá más contenido. La matrícula volverá a subir. Es una inversión que no falla. El mejor momento para entrar es ahora. ¿Se puede usar dudasteride en un ciclo? Siempre digo lo mismo, puedes hacer lo que quieras. O sea, ¿quién te lo impide? Solamente tienes que coger la pastilla y tomarla. El tema es si deberías, si no deberías. Por ejemplo, si usas nandrolona, no se te ocurra porque te hará el efecto contrario y perderás más pelo. Si estás con dudasterina y usas testosterona, habría que aumentar la dosis de bloqueador de la enzima 5-alfa-reductasa por un aumento de DHT, por venta de la testosterona. Depende de la testosterona que utilices. Aquí lo que yo recomiendo es utilizar una loción con un 15% de minoxidil y un 1% de finasteride. ¿Qué significa esto? Que por cada mililitro de esa loción tienes 15 miligramos de minoxidil y tienes 1 miligramo de finasteride. Y esto haría un bloqueo. La L-carnitina en déficit combinado con clenbuterol sería buena combinación, o la L-carnitina no tiene mucha evidencia. La L-carnitina tiene mucha evidencia, tiene muchísima. Otra cosa es que tenga utilidad. Tiene evidencia y tiene utilidad cuando se usa correctamente. En los protocolos de insulina explico cómo utilizar la L-carnitina. Luego, si además tienes clenbuterol, pues también hay ventajas. Pero la L-carnitina lo que hace es rellenar los depósitos de carnitina muscular. Y esto solo lo hace en presencia de insulina. Por eso, si tú coges L-carnitina, la tomas en oral o inyectable, me da igual, sin tomar carbohidratos, no te va a servir de nada. Para que la L-carnitina se acumule en el tejido musculoesquelético hace falta insulina. Va a ir a debilidad en mujeres, vamos a continuar, vamos a ir Ostarine en mujeres. Dosis la mínima. Veremos también qué antiandrógenos usar. Va a ir, Tony, hay tantas cosas que quiero tratar, hay muchísimas cosas. Yo digo que es mi pasión, es mi deseo continuar aportando. Y ahora sí, me voy a despedir. Muchísimas gracias por estar ahí. Dejo el club abierto, ahí está, hasta mañana. Voy a seguir aportando en Instagram, en YouTube, lo que pueda, lo que me dé el tiempo. Agradeceros el apoyo también que he tenido todo este tiempo, porque hay gente que me ha criticado, pero también hay mucha gente que me ha apoyado. Lo que me doy cuenta es que cuando te dedicas a divulgar sobre esto, tienes que ser duro porque vas a recibir muchas críticas. Y realmente son críticas de gente que ni siquiera se ha parado a ver tú qué estás haciendo, qué estás aportando. A lo mejor han visto solamente un vídeo, no se han quedado a ver el contexto, ni siquiera saben realmente qué es lo que estás haciendo. Nunca recomiendo, siempre desde la información, que es la base. Como digo siempre, las personas van a seguir utilizando farmacología. Lo que tienen que ser es conscientes de lo que están haciendo, no de los riesgos que tiene hacerlo, sino de las consecuencias. Cuando hablamos de andrógenos, de anabólicos, tenemos que dejar de decir los posibles riesgos. Un posible riesgo es que te salga acné, que te salga ginecomastia, que te se caiga más el pelo. Eso es un posible riesgo. Pero los efectos secundarios de los anabólicos no son esos. Los efectos secundarios de los anabólicos los tenemos aquí. Tenemos estos efectos secundarios y estos son los que nos tienen que preocupar. Y no son posibles efectos secundarios, son efectos secundarios seguros, que se van a dar en mayor o menor medida dependiendo de dosis y de tiempo. Así que lo que tenemos que hacer es protegernos de todos ellos y, aparte de utilizar los fármacos o los métodos o los suplementos que tengamos que utilizar, como siempre digo, la mejor protección es reducir la dosis y optimizar el entrenamiento, la alimentación y también la farmacología. Ayudarte con agentes que no sean tan tóxicos como la insulina, como la hormona, y utilizar fármacos que sean lo más seguros posibles. Muchísimas gracias. Ahora sí, un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo directo o cuando podamos echarnos otro rato. Hasta luego.